Obreros o carneros, de la huelga marítima a la huelga general por la libertad de Ángel González, Montevideo, 1920. Autor Pascual Muñoz. Publicado en el periódico anarquista Tierra y Tempestad, número 14, Montevideo, 2012. Obreros o carneros, de la huelga marítima a la huelga general por la libertad de Ángel González. 1. La tormenta social. La tormenta se había desatado. Desde la reorganización de la Federación Obrera Regional Uruguaya, FORU, de finalidad anárquica, y tras la huelga de 1916 en la Villa del Cerro, el movimiento obrero y social pisaba cada vez más fuerte. La violencia desatada en la huelga de los frigoríficos del Cerro de 1917 había marcado el terreno. La huelga general salvaje de 1918 todavía estaba latente, ya que junto al dolor de los obreros muertos se sumaba que Llorca, Vidal, Casales, Navarlás y Molinov aún estaban presos al comenzar el año 1919. La Revolución Rusa había sido el toque de carga. La revolución ya no solo era necesaria, ahora también era posible. Dentro del anarquismo, ampliamente mayoritario en el movimiento obrero, se discutía y se discrepaba sobre los alcances de la Revolución Rusa en el Uruguay. Por un lado, llegaron las dudas de lo que realmente estaba sucediendo allí, la represión a los anarquistas rusos, la instauración de una dictadura. Por otro, se vislumbraba un respaldo a la propuesta de instaurar una dictadura proletaria, con la salvedad que para estos anarquistas la dictadura, para imponerse a la burguesía, debía ser ejercida por los sindicatos y de ninguna forma por un partido político. En enero de 1919 se desata en Buenos Aires una huelga general que se extiende por más de una semana, tomando proporciones de guerra social. La revolución estaba cada vez más cerca. El gobierno uruguayo estrecha comunicaciones con el argentino, quien le recomienda sobre la necesidad de reprimir a todo elemento obrero revolucionario. El gobierno acuartela tropas, coloca guardias especiales en lugares estratégicos, temiendo una revolución en el Río de la Plata. Los principales locales anarquistas son allanados y los militantes más destacados apresados. Por las calles circulan manifiestos incendiarios provenientes de Buenos Aires, como uno titulado Apresúrate, que entre otras cosas señala: la acción de los revolucionarios, mientras no se haga la revolución, es perseguir y eliminar sistemáticamente a los policías, jueces, a los periodistas mercenarios y a esos burgueses y política que más se ensañan contra las ideas y los hombres revolucionarios. Ese 1 de mayo de 1919 fue convocado ante la posibilidad o el deseo de que fuese el último bajo el sistema capitalista. El gobierno lo había declarado feriado desde el año 1916, teniendo que cambiar la denominación de Fiesta del Trabajo por la de Día del Trabajador, ante lo poco festivo de las jornadas de lucha, ya que para la Federación Obrera era un día de exposición de las fuerzas proletarias para demostrarle a la burguesía uruguaya de lo que somos capaces, según decía en el volante repartido el día anterior, y sentenciando: ¿será el último 1 de mayo que se realiza? Todo dependerá de las circunstancias que se presenten y de la convicción capaz de adueñarse de todo, de la propiedad privada, de los instrumentos de trabajo, de las fábricas y talleres, minas y campos. Fue ese 1 de mayo un intenso día de agitación, con manifestaciones masivas, tribunas incendiarias y tiroteos con la policía. Al llegar la manifestación obrera a la Plaza Independencia, se atacó un tranvía conducido por un carnero, produciéndose una batalla que dejó por saldo un obrero y 2 soldados heridos, un oficial muerto y un vagón totalmente destrozado.
de las racias ocurridas los días siguientes, el 8, 9 y 12 de mayo, el obrero Prieto pagará 1 año de prisión por la muerte del oficial. 2. La huelga portuaria. A grandes rasgos, ese es el contexto en el que comienza la huelga portuaria el 23 de julio de 1919. La FOM, Federación Obrera Marítima, había ganado prestigio en las 2 huelgas protagonizadas en 1918, el año anterior, y era la primera vez que una sociedad obrera de importancia era dirigida por un socialista partidario. El Partido Socialista había abandonado su clásico reformismo, radicalizándose tras la Revolución Rusa, y la FOM, la Federación Obrera Marítima, por su parte, realizaba constantes llamados a la acción directa y al boicot para mantener la huelga. La FORU, Federación Obrera Regional Uruguaya, aunque veía con desconfianza la conducción de una entidad obrera en manos de un militante partidario, no dudó en brindar su solidaridad, aunque ésta no hubiese sido pedida, ya que a su vez muchos militantes anarquistas veían con simpatía la radicalización de los elementos socialistas, quienes trocaban su reformismo conciliador por un revolucionarismo práctico. La huelga implicó los clásicos piquetes en el puerto, donde se intentaba convencer a los obreros en distintos idiomas, dado las distintas nacionalidades de los obreros, para que no traicionaran la causa. Los piquetes se intensificaban y ante la contundente presencia policial y militar en el puerto se suceden corridas e intensas trifulcas en las afueras del centro. La hoy denominada Ciudad Vieja ardía. Tiroteos, corridas, las trifulcas entre huelguistas y carneros no daban tregua. Durante todo el mes de agosto, el conflicto se desarrolla con dureza, piquetes, detenidos, heridos. Mientras la prensa denuncia alarmada el aumento de venta de armas a los obreros, para fines de agosto, la huelga portuaria se había cobrado ya 3 vidas obreras, 2 carneros y un huelguista. Habían muerto en las violentas trifulcas cotidianas en altas horas de la madrugada. El huelguista muerto, José Casal, falleció el 8 de agosto y su entierro fue un emotivo mitin con discursos de conocidos militantes. El conflicto cuenta con la solidaridad total de la Federación Obrera Regional Uruguaya y de los gremios que la integran. Se realizan importantes asambleas como la realizada en el Teatro Marconi el 6 de agosto, donde hablan los principales agitadores de la Federación Obrera Marítima y la Federación Obrera Regional Uruguaya. Por otra parte, se declaran en huelga los obreros albañiles y los peluqueros, en procura de conquistar sus demandas. En un clima violento y represivo, se llega al mes de septiembre. Los carreros declaran paro parcial, protagonizando violentos piquetes, corte de amarras de los animales de carga, apedreo de carneros y algún animal apuñalado. El 11 de septiembre de 1919, a las 3:20 de la madrugada, en la esquina de Cuareim y Cerro Largo, se produce una trifulca entre huelguistas y carneros, donde el rompehuelgas saca a relucir un cuchillo y se produce un forcejeo, donde el huelguista logra arrebatarle el cuchillo al carnero y le inflige varias heridas, causando la posterior muerte del rompehuelgas. Este hecho fue la gota que derramó el vaso. En pocos días, la jefatura de policía envía a la prensa todo un informe intentando comprobar cómo los huelguistas se venían organizados en denominados comités de la muerte hacía meses. El informe, con algunos datos reales y otro tanto de exageración, es un prolijo montaje que, utilizando las investigaciones policiales y los medios de prensa, pretende presentar a las sociedades obreras como asociaciones criminales. Son detenidos los principales referentes obreros: Juan Llorca, Francisco Carreño, Eugenio Gómez, Antolín Vizcaya, Vicente Costa, Jacinto Cerizola, y se asalta, destroza y clausura los locales de la Federación Obrera Marítima, ubicados en Ituzaingó 1580 y Galicia 1260, el de Carreros, ubicado en la Casa del Pueblo, Arenal Grande 1860, y el Centro Internacional de Estudios Sociales, ubicado en Río Negro 1180, donde sesionaba la Federación Obrera Regional Uruguaya y tenía su redacción el periódico anarquista La Batalla. A su vez, el carrero huelguista Ángel González será procesado por la muerte del rompehuelgas del día 11 de septiembre. La represión quebró prácticamente la huelga.
aunque ésta logró mantenerse por algunas semanas. El 1 de octubre se levanta el boicot al puerto. Mientras las sociedades obreras se reponían de los golpes, se agitaba la libertad de los obreros. Prieto, quien había dado muerte a un oficial el pasado 1 de mayo, y del huelguista Ángel González. 3. La solidaridad obrera. Si los anarquistas que apoyaban la dictadura sindical tenían constantes discrepancias con los otros anarquistas denominados puros, también la tenían con los comunistas, quienes insistían en la necesidad de un partido político, germen de toda opresión, para los dos bandos anarquistas. Así, en enero de 1920, son expulsados del Comité Pro Presos los delegados de los clubes socialistas por considerar la mayoría de los gremios que le integraban a los socialistas cómplices del capitalismo por aceptar y participar en los sucios juegos de la democracia burguesa. Para el 1 de mayo de 1920, el estallido de algún petardo explosivo días antes provocó el asedio policial. La manifestación principal partió desde Agraciada y Sierra, hoy Libertador, donde hoy se ubica el Palacio Legislativo, rumbo a la Plaza Independencia. Mientras en las inmediaciones del puerto se volcaron 3 vagones conducidos a caballo, durante el recorrido de la columna que provenía del Cerro y el Paso Molino, al pasar por la estación de tren de Agraciada se produjo una verdadera batalla entre obreros contra carneros y policías, resultando varios heridos de bala, vagones destrozados y 13 obreros detenidos. Durante el trayecto se atacó otro tranvía haciendo descender a los pasajeros primero. Al terminar el acto principal, se forma un comité que comienza la agitación por la libertad de los presos, logrando su cometido el día 8 de mayo. El periódico El Picapedrero, órgano de la Sociedad de Resistencia de Obreros Picapedreros, señalará: fue un 1 de mayo como todos, sangriento, rebelde, un crimen más, sumado a la gran montaña de atropellos cometidos por la avaricia capitalista. Ya se doblegará su soberbia. El obrero Prieto, que permanecía preso por los sucesos del 1 de mayo del año anterior, fue liberado el 20 de mayo, pero Ángel González, preso desde la huelga portuaria, continuaba preso. Con el paso de los meses, se intensifica la campaña por su liberación, proponiendo ya para el mes de julio de 1920 algunos gremios la huelga general. El asunto se fue discutiendo y madurando con los meses. 4. La huelga general solidaria. Así, para fines de noviembre de 1920, por unanimidad de los gremios adheridos a la Federación Obrera Regional Uruguaya, se decide declarar la huelga general por tiempo indeterminado, exigiendo la libertad de Ángel González. Pero la huelga se declarará en un día muy atípico, el 27 de noviembre, día de elecciones nacionales al Consejo Nacional de Administración, consejo que acompañaba al presidente en el Poder Ejecutivo y renovaba a sus miembros anualmente. El Partido Socialista acompañó la medida y no se presentó a elecciones. La medida provocó el pánico dentro del Parlamento. Los políticos más moderados, los vallistas, proponen postergar las elecciones para el 5 de diciembre. Los políticos más reaccionarios ponen el grito en el cielo y exigen una dura represión contra quienes pretenden subvertir el orden. Por su parte, el ministro del Interior y futuro golpista, Gabriel Terra, declara que se encuentra preparado para combatir la huelga subversiva, una huelga declarada claramente contra el poder político y con un contundente significado de solidaridad de clase. En los días previos a la huelga general se intensifica una huelga de mozos, produciéndose algunos tumultos con carneros, como el del día 25 de noviembre, donde un huelguista que había sido detenido por agredir a un carnero fue liberado a base de piedras y forcejeos con la policía. Mientras la huelga se prepara en las distintas asambleas y mitines, desde el poder se discute si declarar el estado de sitio, si promulgar leyes de excepción para prohibir el derecho de huelga por interferir con el libre sufragio, y el Parlamento se declara aterrado en sesión permanente.
La noche del sábado 26 de noviembre ya son detenidos varios huelguistas, entre ellos el secretario general de la Federación Obrera Regional Uruguaya, Celestino González. Otros huelguistas serán detenidos por intentar sabotear las vías de tren. Los regimientos de caballería 3, 4, 5, 6 y 7 son traídos a la capital, junto a los camiones policiales y de bomberos que se encuentran a la expectativa de entrar en acción. A su vez, las ametralladoras de la fortaleza del Cerro son movilizadas y colocadas en puntos estratégicos de la ciudad. La huelga general, que comenzó a las 0 horas del día 27, o sea, la noche del sábado, se extendió hasta el mediodía del martes y fue considerada como un éxito absoluto de la solidaridad obrera para la Federación. Esta editará un boletín diario, La Voz de la Foru, con un tiraje de más de 7.500 ejemplares, habiendo salido 3 números mientras duró la huelga. El órgano de los picapedreros contó durante la huelga la explosión de 7 petardos de dinamita en distintos puntos de la ciudad. El gremio de choferes fue uno de los que más se destacó como más activo, viéndose cientos de coches en huelga desfilando el día 27 y complicando bastante el transporte en la boicoteada jornada electoral. Los gráficos también lograron una importante adhesión, no saliendo a los diarios ese día a la calle, más que el diario El Día, propiedad de Valle y Ordóñez, el cual se encontraba bajo boicot obrero por ser constantemente elaborado por carneros. Los obreros municipales adhirieron por completo, como el Tranvía del Norte. En total adhirieron 61 sociedades obreras de Montevideo, 8 de Salto, 3 de Mercedes, 3 de Carmelo, 3 de Paysandú, 2 de Canelones, 1 de San José, 1 de San Carlos, 1 de Florida, 1 de Dolores, 1 de Tacuarembó, 1 de Minas y 1 de Rocha. La jornada de huelga también puede medirse en relación al boicot electoral. Si se compara con la elección al Consejo Nacional de Administración del año anterior, noviembre de 1919, votaron 11.903 personas menos. Pero, si se compara la cantidad de votos con la cantidad de inscriptos para votar, las diferencias son contundentes. Mientras en 1919 votó el 85,9% de los inscriptos, en 1920 tan solo lo hizo el 51,7%. El martes 29, a la hora 12, la Federación Obrera levanta la huelga, exhortando a los trabajadores sigan velando con el arma al brazo para salir de nuevo a la defensa de sus derechos cuando la burguesía pretenda condenar a su altivez en la persona del compañero Ángel González o trate de tomar venganza en la de cualquiera de los nuestros que militan sin cobarderas en las gloriosas filas de la organización obrera. ¡Viva la solidaridad proletaria!, decía el comunicado emitido por el Consejo Federal de la FEUR. Fue esta la cuarta huelga general realizada en el Uruguay, todas convocadas por la FORU. Las anteriores fueron en 1911, 1917 y 1918. Ángel González seguirá en prisión algún tiempo más. El 1 de mayo de 1921 se convocó bajo la consigna Libertad para Ángel González, siendo este liberado a comienzos de 1922. La solidaridad con los luchadores sociales no se ha detenido aún.